Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra cuarta clase de fotografía de productos. Hoy día vamos a estar conversando un poco sobre los últimos contenidos que nos faltaban. Ahí nos está saludando Jorge. Vimos, ¿cierto? La clase pasada, recordando un poco, vimos el diafragma, que tiene que ver con la apertura, ¿cierto? Como el iris que nosotros tenemos en nuestros ojos. También tenemos el obturador, que es esta cortinilla, ¿cierto? Que se abre y se cierra para permitir el paso de la luz. Y estamos viendo ahí las propiedades de cada uno para poder construir, ¿cierto? Nuestra fotografía. Y nos falta un dato más que ver, que es la sensibilidad del sensor, ¿ya? Así que vamos a partir los contenidos de la clase de hoy. Va a ser breve, la idea es que podamos hacer una actividad interactiva hoy día, así que vamos a ver. Recordando un poco lo que vimos la clase pasada, ¿recuerdan esto del exposímetro? Este indicador, cuando está justo acá al medio, nos indica que tenemos una exposición correcta y es nuestro guía para encontrar, ¿cierto?, la mejor fotografía, para encontrar la mejor iluminación. Entonces, cuando está hacia acá, subexpuesto, ¿cierto?, falta luz, y cuando está hacia acá, nos sobra luz. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque nos va a servir como un termómetro para saber si estamos en el lugar correcto con nuestra iluminación. Ahora tenemos también, eh, como les comentaba, la importancia de tener estos tres ítem importante, la sensibilidad que tiene que ver con este sensor que tiene la cámara, la receptividad que tiene, la sensibilidad hacia la luz, si es más sensible o no, ¿ya? Entonces también tenemos la apertura que tiene que ver con el diafragma y la obturación, que es la velocidad de la cortina. Cuando nosotros configuramos esos tres parámetros de manera correcta, obtenemos nuestra foto que nosotros necesitamos. Para recordar un poco, el obturador, ¿cierto?, controla el tiempo en que estas cortinas están abiertas, ¿cierto? Y tenemos distintas velocidades, velocidades lentas y velocidades rápidas. Cuando tenemos velocidades rápidas, podemos detener el movimiento, y cuando tenemos velocidades lentas, el movimiento se hace difuso, se hace como una especie de desenfoque, ¿ya? Eso es importante recordarlo. Entonces aquí tenemos algunas imágenes que tenemos un disparo rápido, nos permite detener el movimiento. Tenemos algunas fotografías que son, por ejemplo, más lentas, y tenemos estos efectos, ¿cierto? Cuando pasó un vehículo y prácticamente no quedó el vehículo detenido, sino que vimos la estela de luz que dejó tras él. Eso lo podemos controlar con la velocidad del obturador. Podemos detener el tiempo en un disparo rápido, ¿cierto? Detenemos el movimiento de este molino, o bien vemos el movimiento desenfocado porque hemos disparado más lento, ¿ya? Ese es para el obturador. Ahora, por ejemplo, si utilizamos el diafragma, que tiene que ver con este iris, ¿cierto? Es como hacer un hoyito más pequeño para que entre menos luz, como este, o un hoyito más grande para que entre más cantidad de luz, ¿ya? ¿Cuál es el efecto que logramos manejando estos parámetros? La profundidad de campo. ¿Ya? Cuando tenemos bien abierto, tenemos una profundidad de campo reducida, vemos poquito y vemos todo el resto difuso. Sin embargo, cuando utilizamos un orificio pequeño, tenemos una amplia zona de profundidad de campo, podemos ver todo enfocado, ¿ya? Entonces a veces nos vamos a encontrar con algunos requerimientos de fotografía donde nosotros decimos: quiero que aparezca todo enfocado, que aparezca todo nítido, entonces yo debería actuar con un campo, ¿cierto?, de profundidad amplio, abrir bien, ¿cierto?, el diafragma para poder, perdón, cerrar bien el diafragma para poder tener todo esto enfocado. Si yo quiero una fotografía que tenga solamente una parte enfocada como esto, utilizo un diafragma, ¿cierto?, más amplio, ¿ya? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con algunos requerimientos. Si quiero detener el movimiento, tendré que disparar rápido. Si quiero tener más profundidad de campo, tendré que tener un orificio más pequeño. Entonces, ahí tenemos que usar el criterio según lo que vamos a fotografiar, ¿ya? Aquí tenemos un amplio foco, ¿cierto? Entonces tenemos solamente una parte enfocada, y acá tenemos un orificio muy pequeñito, entonces quiere decir que podemos tener todo nítido.
¿ya? Si vemos los valores, por ejemplo, este es un valor de 22, quiere decir que tenemos un orificio bien pequeño. Si tenemos un valor de 2, por ejemplo, tenemos un orificio abierto grande, ¿ya? Entonces tenemos a menor valor más amplio, a mayor valor más cerrado, ¿ya? En cambio, cuando vemos el disparador, ¿cierto? El obturador, lo que tenemos son velocidades rápidas, por tanto tenemos 1 partido por un número bien grande, y si no tenemos 1/4, 1 segundo, 2 segundos, esas son velocidades lentas, ¿ya? Esos son los valores que tenemos que configurar. Eso lo estuvimos conversando la semana pasada. Y nos falta el último valor, que es la sensibilidad ISO. Uno le llama ISO, ya que es la sensibilidad, es como cuando sacaban fotografías con estos rollos de foto que se le ponían a la cámara, vendían, por ejemplo, un rollo que decía 100, había otro que decía 200, otro que decía 300. Entonces, cada uno de esos rollitos quiere decir que es más sensible o menos sensible a la luz. Por ejemplo, aquí tenemos distintos valores ISO, 50, 100, 200, 400. ¿Pero qué significa? Significa que entre mayor sea el número, significa que la cámara necesita menos luz para tomar fotografía, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un valor de 1600, quiere decir que a lo mejor ese día estaba nublado y yo podría haber tomado una fotografía con un sensor o con una configuración de sensor más sensible. Como hay poca luz, entonces yo aumento ese número, ¿ya? Para que con poquita luz él sea capaz de tomar una foto. Pero si mi día está muy soleado, a lo mejor yo podría utilizar un ISO de 100 o 200, que es lo recomendado. ¿Ya? Es como para que salga bien la foto, 100, 200, 300, ya más o menos por ahí. Esos valores son para días soleados, pero si mi día está nublado, hay muy poca luz, tengo que aumentar la sensibilidad, porque es posible que, por ejemplo, si yo disparo con un diafragma grande, ¿cierto? Entra la cantidad de luz que necesito, pero a lo mejor justo tengo que tomar una fotografía que necesita que haya gran profundidad de campo, entonces necesito un hoyito pequeño. Entonces ya el hoyito es pequeño, no puede entrar tanta luz. ¿Y qué pasa si aparte tiene que ser con detención de movimiento? Tengo que disparar rápido, tengo un hoyito pequeño. Entonces ahí el valor que yo configuro es el valor de la sensibilidad del sensor. Lo hago más sensible para que con poquita luz que entra y con ese poco tiempo donde entra la luz pueda tomarse la fotografía, ¿ya? ¿Qué pasa si yo coloco estos valores, 3200, 1600? Puede ser que mi fotografía empiece a aparecer de esta forma. ¿Ya? Aparece algo que se llama ruido digital, que son estas fotografías que le aparecen como unos puntitos. Sobre todo las fotografías que tomamos en la noche, a veces quedan así como con el color extraño, como con unos puntitos. Entonces, eso quiere decir que mi cámara ha configurado un valor demasiado alto porque hay muy poca luz, ¿cierto? Y eso sacrifica un poco la calidad de la fotografía, ¿ya? Entonces, hay que buscar la mejor configuración para no sacrificar tanto la sensibilidad, ¿ya? Primero, por ejemplo, si yo voy a tomar una fotografía de día, voy a tratar de configurar los valores de obturador y diafragma, primero, y luego configuro el valor de el ISO. Y si es de día, a lo mejor 100, 200, 300, hasta 500 podría ser, bien, pero si necesito 3200, a lo mejor ya estoy pensando en una fotografía de noche, que prácticamente no la puedo configurar con otros valores, que aunque use la mayor apertura de diafragma y la mayor cantidad de tiempo, a lo mejor no es suficiente para que entre la cantidad de luz necesaria. Entonces ahí yo sí tengo que configurar este valor, pero al precio de sacrificar la calidad de la fotografía y va a aparecer con ruido. Por eso las fotografías que son de noche son con cámaras que tienen mayor sensibilidad, que son capaces de no sacrificar tanto el ruido digital, ¿ya? Entonces, el ISO no es un valor que uno mueva constantemente,
Ya es un valor que a veces uno lo utiliza cuando necesita, por ejemplo, tomar una fotografía con gran profundidad de campo, entonces entra muy poca luz y tenemos que detener el movimiento. Generalmente ahí es cuando tenemos que sacrificar un poco la sensibilidad, pero generalmente los valores se mueven entre 100, 200, máximo 500. ¿Ya? Entonces, si la luz no es problema, usar un ISO en valor bajo, pero si tiene malas condiciones de iluminación, pruebe primero las combinaciones de apertura y de obturador, ¿cierto? Del diafragma y del obturador antes de sacrificar el ISO. Si no es posible con estos dos valores conseguir la fotografía, seguramente vamos a tener que utilizar la sensibilidad, ¿ya? Y eso se utiliza, por ejemplo, para todas estas combinaciones de diafragma, obturador, ISO, se utiliza para lograr distintos efectos, en conjunto con la iluminación, claro. Por ejemplo, aquí una atmósfera nocturna, pero con un brillo. Entonces, quizá aquí necesitamos disparar un poco más de tiempo, ¿cierto? Para poder rescatar la iluminación. Aquí hay iluminaciones a contraluz, ¿se fijan? Como para hacer un efecto de destello, una atmósfera, luz por delante, luz por atrás, etcétera. Para esto configuramos estos valores para obtener estas fotografías que son para publicidad de producto. Entonces, hoy día lo que me interesa es que podamos practicar un poco con estos valores que hemos desarrollado, ¿ya? Que hemos visto en clase. Yo sé que puede ser un poco complejo al principio, pero hay un material muy didáctico que ustedes lo van a utilizar cada uno y lo vamos a hacer ahora en vivo. Vamos a compartir, yo les voy a compartir esta página, se las voy a compartir aquí por el chat para que la tengan ahí. Y esta es una página de Canon donde enseñan, ¿cierto?, cómo tomar la fotografía, están los mismos conceptos que hemos visto. Yo voy a colocar aquí clic derecho y voy a traducir al español para que lo podamos ver, ahí sí. Entonces, el primer ítem es aprender. En aprender está lo mismo que ya hemos visto, ¿cierto? Está, por ejemplo, la apertura, que tiene que ver con el foco, por eso tiene una F, ¿cierto? La apertura se controla, ¿cierto? Amplia o más pequeña. Cuando tenemos más pequeña, obtenemos un resultado más nítido en la foto, y cuando es más amplia, obtenemos un resultado menos nítido, solamente un trocito de la foto. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Ahora, la velocidad de obturación, ¿cierto? Que es esta cortinita que se abre, podemos tener una obturación, por ejemplo, de un minuto, perdón, de un segundo, y vamos a obtener este resultado. Si ustedes se fijan en la hélice que tiene esta avioneta, se ve como el movimiento, ¿cierto? En cambio, si disparamos de forma más rápida, vamos a obtener el movimiento estático, ¿cierto? Ahí lo vamos a detener. Ese es el resultado que se obtiene. Ahora podemos trabajar la sensibilidad ISO para detectar la luz que necesitamos, ¿cierto? Entre más, ¿cierto? Iluminación o más sensible, por ejemplo, aquí aparece una vela. Cuando tenemos poca iluminación, tenemos una pequeña fuente de luz, ¿cierto? Aparece la fotografía, pero aparece con este ruido digital cuando ya es demasiado. Por ejemplo, un día nublado puede ser un ISO 800, si hay nublado con sol, un ISO 400, hasta por ahí está buena la calidad. Un ISO 100 si tenemos un día soleado. Y ahí sí sale la fotografía sin nada de ruido digital. ¿Ya? Ahí tenemos esos conceptos de recordatorio. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el exposímetro, que era nuestra guía, ¿cierto? Aquí dice que está en una buena exposición. Cuando vamos hacia acá, está, ¿cierto?, subexpuesto, estamos con falta de luz, y cuando va hacia el lado positivo tenemos exceso de luz. ¿Ya? Entonces la idea es que usemos este material como apoyo para el ejercicio que vamos a hacer. Una vez que estamos seguros, ya más o menos comprendimos cómo se hace, vamos aquí donde dice tocar, que en realidad no es tocar, es tomar. ¿Ya? La traducción ahí está más o menos. Y aquí tenemos el ejemplo de una cámara. Y tenemos la apertura, ahí podemos seleccionar distintos valores, y si ustedes se fijan, al momento en que yo la muevo, acá me sale como qué es lo que es la abertura,
y me sale el resultado que yo voy a obtener. Si lo muevo hacia acá, voy a obtener menor profundidad de campo, y si lo muevo hacia allá, obtengo mayor profundidad de campo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la velocidad de obturación. Si yo lo muevo, aquí tengo la descripción del obturador, y tengo aquí, ¿cierto?, el efecto que voy a lograr. Si lo muevo hacia acá, voy a encontrar movimiento, ¿cierto? En cambio, si lo muevo hacia el otro lado, estoy obteniendo este resultado, que es detener el movimiento. Ahora está la sensibilidad ISO, que me dice, por ejemplo, que aquí no tengo ruido digital, pero si lo muevo hacia acá, hacia gran sensibilidad, voy a tener bastante ruido digital. Entonces ahí me ayuda a entregar más o menos para dónde van los valores. Y aquí tengo el exposímetro que me dice si estoy en una buena exposición o no. ¿Ya? Entonces aquí es como para ejercitar un poco. Por ejemplo, yo no tengo ningún requerimiento, voy a tomar una foto que tenga buena exposición. Entonces voy a probar con un ISO que no sea tan alto, 200 puede ser. Voy a buscar una apertura media, ¿cierto? Y voy a poner una velocidad media. Me voy a fijar cómo está mi exposímetro. Con estos valores mi exposímetro dice que me falta luz. Entonces voy a reflexionar. Si me falta luz, podría mover el ISO, pero no hay que sacrificarlo, ¿cierto? No es lo primero que yo debería mover. Debería tratar de ajustar mi apertura o mi velocidad. Entonces, para que entre más luz, voy a tratar de abrir un poco más, ¿cierto?, el foco. ¿Ya? Entonces lo voy a abrir. Si lo muevo para acá, ¿cierto?, ahí lo estoy cerrando, porque estoy obteniendo mayor profundidad de campo. Entonces lo muevo para el otro lado, ahí lo estoy abriendo más. Fíjense cómo aquí se está moviendo, ha retrocedido para llegar al 1, eso quiere decir que estoy obteniendo más luz. Ahí estoy en una buena exposición. Ahí sí, ahí lo abrí lo suficiente. Entonces voy a disparar ahí, y aquí me muestra la foto que obtuve. Me dice que tengo una buena exposición, que tengo poca profundidad de campo porque abrí bastante mi lente, y el movimiento, como utilicé una velocidad media nomás, no muy rápida, claro, ahí se nota, ¿cierto?, que no detuve el movimiento porque no disparé rápido. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera disparar de forma rápida para detener el movimiento, voy a moverlo hacia acá, para detener el movimiento. Ahí lo voy a poner. Pero ¿qué pasa? Me quedé con poca luz, ¿cierto? Entonces voy a tratar de abrir un poco más el lente, hacia acá. No es suficiente. Entonces ahí podría sacrificar el ISO, ¿cierto? Voy a sacrificarlo un poquito. Ahí vamos a ver, necesitamos demasiado, miren, hay 6400. Estoy cerca del ruido digital. Entonces lo voy a devolver un poquito, me voy a poner por ahí, que es el término medio para no sacrificar el ruido digital, y voy a disparar un poquito más lento nomás, a ver cómo me queda por ahí. Estoy rápido, pero no excesivamente rápido. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí dice buena exposición. Dice que tengo poca profundidad de campo porque tuve que abrir bastante el lente, pero pude mostrar el movimiento ahí, ¿cierto? Con la configuración todavía se ve un poquito borroso. ¿Ya? Pero ahí ya logré más o menos detener el tiempo, el movimiento. Voy a forzarlo un poquito, voy a quedarme ligeramente subexpuesto, ligeramente oscuro. A ver, vamos cómo queda. Claro, ahí se ve detenido el movimiento, pero le faltó un poquito de luz. Vamos a sacrificar un poquito más el ISO, a ver, ahí. Ahí detuve el movimiento y tiene algo de puntito, pero no es mucho. Ha congelado el movimiento. Tengo poca profundidad de campo porque tengo todo el lente abierto, ¿cierto? Pero tengo una buena exposición. Entonces, la idea ahora es que ustedes puedan practicar un poco con estos valores, y cuando se sientan preparados, vayan al desafío que está aquí. Al pinchar el desafío, dice desafío fotográfico, y aquí la idea es que ustedes hagan este desafío, y el que logre la mayor cantidad de fotografías correctas se va a llevar 5 décimas para su siguiente trabajo. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. Aquí dice comenzar. Me dice, obtenga una fotografía con buena exposición.
Ya, ok. Vamos a configurarla. Ya está contándome el tiempo, cuánto me voy a demorar. Entonces yo quiero una buena exposición, entonces voy a hacer la misma técnica que estaba usando, por aquí en un ISO bajito. Todavía estoy con falta de luz, entonces a lo mejor puedo disparar más lento y voy a tomar mi foto. Y ahí tengo mi buena exposición. Ahora dice, haz que la hélice aparezca inmóvil. Entonces aquí configuro rápidamente mis valores, ¿cierto? Ahí, y aquí voy a disparar un poco más rápido, y aquí más o menos pongo ahí, y ya disparo. No lo logré. Ya, siguiente ejercicio. Vamos a capturar el movimiento de hélice. Ah, me dice que ahora que la hélice aparezca como así, como movida, como esta foto. Y así, son como 5 ejercicios, y el que tenga la mayor cantidad de correctas, logra las 5 décimas. ¿Ya? Aquí yo estoy configurando para poder terminar el ejercicio, para que ustedes vean ahí los resultados que me va a arrojar. Ahí ya estoy terminando. Están todas malas mis fotos. Y aquí está lo que ustedes me deberían mostrar, ¿cierto? Gran trabajo, terminaste en 45 segundos, pero tienes una correcta nada más, las otras están todas malitas. Y estas son las fotos que yo tomé, por ejemplo, si yo pincho esta foto, esta está bien, pero si pincho esta, por ejemplo, le faltó, me sobró luz. Por acá, claro, tampoco me sobró luz. Y aquí me da la explicación, muy sobreexpuesto. Y aquí me explica por qué obtuve eso. ¿Ya? Entonces, cuando terminen su ejercicio, compartimos en pantalla esta imagen a ver cómo les fue a cada uno. ¿Ya? Este ejercicio no lo vamos a hacer solitos, lo vamos a hacer en grupo. Así que los voy a llevar a unas salas y se van a reunir en equipo y van a hacer este ejercicio. ¿Ya? Vamos a tener 20 minutos para hacerlo. Y luego lo compartimos. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? No, Está nada, profe. ya, Se que les entendió. vaya bien entonces, los voy a mandar a las sesiones de grupo y creo que hay un botoncito por ahí que dice solicitar ayuda, así que ahí me pueden llamar o bien yo los voy a ir visitando, ¿ya? Así que nos vemos en 20 minutitos más, chiquillos. Eso, tienen que aceptar el mensaje que los lleva a sus salas. Bien, chiquillas, ¿cómo están? Bien, profe. Aquí. Ya, la idea es que puedan compartirse pantalla, no sé si tienen permiso para eso. Ahí para que puedan empezar a hacer su ejercicio, proyéctenlo, compártanlo y de que ahí lo van construyendo entre uno y otro.
Aquí estoy, parece que alguien pidió... Profe, no somos anfitriones. Ah, ahí me dejó. Porque no me dejaba compartir pantalla a ninguno. Ah, ya, creo que ahora lo habilité para que pudieran compartir. Sí, Sí, ahora sí. ahí Ya sí. ese era, profe. Profe, tenemos que hacer un ejercicio los tres. La idea es que hagan el desafío. El desafío son como 5 imágenes, parece. Pero entre los tres me refiero a entregar Sí, un solo entre los tres, ejercicio. un solo ejercicio, claro. De forma ahí colaborativa, ustedes lo van armando con el criterio de los tres. Estoy buscando el desafío, no lo encuentro. ¿Tienen el link, cierto? En Sí. el chat. Profe, ¿dónde está? Sí, sale el... Ya, súper. Cualquier duda me pueden llamar, ¿ya? Ahí donde dice Ya, tocar. profe. ¿Parece o no? Ah, no, el desafío está al lado de dice tocar. Sí. El tocar es para practicar y cuando empiezan a darle al desafío, ahí ya comienza el juego. Ya, profe. Ya, que les vaya bien. No, creo. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Tienen el link? Sí, Sí, sí lo sí, aquí voy a estoy, compartir. estoy experimentando mientras con la herramienta. Eso. Arriba, donde dice tocar. No, arriba. Arriba, arriba, ahí. Donde dice tocar es para practicar y donde dice desafío es cuando empezamos a jugar. Ya. Y cuando dice aprender es para como ayudarlos. Pueden Lo que- cliquear derecho aquí en el escritorio, ahí, y para que traduzcan, por si es que se les No, sí, aparece en español. inglés. Ah, ya, súper. Ya. Excelente. Que les vaya bien, chiquillos. Ya, gracias. Ya. Yo les voy a mandar un avisito cuando les quede poco tiempo, ¿ya? Ya, gracias. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su trabajo? Bien. Bien, Bien. excelente. Vamos a esperar que todos regresen. Ahí están regresando ya. Y vamos a compartir nuestra experiencia. A ver, sala 1, ¿cómo les fue? Compártanos ahí sus resultados. ¿Nosotros somos la sala 1? Sí, Sí, parece. No, no me acuerdo si era. Sí, acá está. Tuvimos problemas. No sabemos cómo detener el hélice. O Sí, que cómo la detener tengo cosas. oscura, claro. ¿qué les Sí, se pone parece? muy oscura. Primero, Hay que ¿qué compartir algo. ¿qué les pareció participar de este ejercicio? Entretenido. Sí, Entrete hace como más dinámica la clase. Y aparte, es como meter las manos en la masa. Esta es nuestra primera metida de manos. Claro. Claro, una cosa así. Ya, qué bueno, pero aquí la cosa es practicarlo, ensayo, error, todo sirve para practicar. Ya, a ver, veamos el desafío 1, dice buena exposición, poca profundidad de campo, movimiento invisible. ¿Ya? Eso quiere, cuando dice movimiento invisible es porque ustedes detuvieron el movimiento, quedó así. Cuando el movimiento es visible es como así, como que se ve la estela, ¿ya? La estela que deja. Exacto. El desafío 2 también está cumplido, buena exposición, poca profundidad de campo. La poca profundidad de campo quiere decir que ustedes tenían su lente bien abierto. Sí. Sí. Y puede mostrar el movimiento. Quiere decir que ahí se logró ver esto, así como el movimiento. El ejercicio 3 no está logrado. Dice ligeramente subexpuesto. Cuando dice subexpuesto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué faltó? Es que ¿Qué estábamos, es que estábamos tratando de, con la velocidad de obturación, de tener la hélice, ¿Ya? pero claro, se subexponía, no sé si se dice así, Sí. se subexponía mucho
y tratábamos de regularlo con el ISO o la apertura y no podíamos, quedaba muy oscura. Eso quiere decir, claro, subexpuesto se relaciona con que le faltaba luz. Entonces, ahí dice que tienen poca profundidad de campo, quiere decir que tenían su lente bien abierto. Entonces, lo único que podríamos haber movido ahí era el obturador. A lo mejor haberle dado menos tiempo, o sea, más tiempo para que se abriera, pero no sé cuál era el requisito de esa fotografía. Era Porque, detener la hélice, creo. claro, ahí necesitaba un disparo rápido. Entonces, el ISO era lo único que podría haber movido ahí para que fuera más sensible a la luz. A lo mejor Claro, pero quizá, no nos queríamos pasar del 4.7, sí. Ah, sí, ya, por el pero ruido eso es lo digital. que... Ah, ya. Ya, la 4 también ahí muy subexpuesta, faltó harta luz ahí. Sí. No sé si fue esa o la 5, donde nos pedían como enfocar como la hélice y desenfocar el fondo, o en la 5 fue donde teníamos que desenfocar el fondo y desenfocar como la hélice, algo así. Como Y ese enfocar juego, un trocito nada más de la foto. claro, un trocito y Claro. aparte el fondo. Ya, Entonces miren, quedaba en como... todas sus fotografías tienen poca profundidad de campo. Eso quiere decir que en todas obtenían una sola parte, perdón, siempre tuvieron el foco bien abierto. Entonces, eso en todas sus fotos iban a obtener poca profundidad de campo, porque al tenerlo muy abierto, iba a estar solamente enfocado un trocito. Entonces siempre entró harta luz. Yo creo que quizás movieron más el obturador. Sí, En yo el creo. obturador jugamos harto. Sí, como que Sí. dejaron un valor fijo quizás y movieron los otros. No, 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 si no, movíamos igual la movió. apertura. Ah, ya. Porque siempre dice poca profundidad de campo. Siempre tuvieron bien abierto su lente. Bueno, veamos el grupo de sala 2. ¿Cómo estuvo? Ahí la sala 2, Javiera, Francisco, Catalina. Profe, lo hicimos como 3 veces. La primera tuvimos 2 buenas, después la segunda tuvimos 5 y después la hicimos por tercera vez y tuvimos 3. Ya, ¿nos puede compartir ahí cuál le funcionó, qué ejercicio le resultó? No, es Entonces, que entonces volví atrás, están empatados, 3 y 3. volví atrás, profe. No se ve. Ah, No lo sacó de su... se... Ya, pero lo que podemos hacer en este minuto es, compártanos más, Javiera. Ya. Vamos a construirlo entre todos de manera rápida. A ver, vamos, ready. Ya dice, obtenga una buena exposición. A ver, juéguesela usted ahí, po. Ya, ahí rápidamente una buena exposición. Aquí dice, toma nítida desde el primer plano hasta el fondo. Entonces ya tenemos el primer requerimiento. Tiene que estar Sí, ahí lo que hay que hacer, abierta. sí, totalmente, dice, toma nítida desde el primer plano hasta el primer fondo. Entonces, chiquitito, el hoyito del iris para que, eso. Pero ahí está bien el valor, ¿Cómo? ¿En 4 o en 16? en 16. Ya. Y ahora 16. dice, mantenga la toma nítida, ya tenemos el primero, entonces ahora da lo mismo si se ve o no el movimiento, solo que aquí el medidor de exposición nos está diciendo que estamos con muy poca luz. Entonces disparemos, pongamos un ISO de 400, porque igual 1600 ya por ahí, 400. Pero nos dice que Dice muy estamos bajo el luz, sobreexpuesta. ¿cierto? Estamos marcando -3. Entonces eso, Buena exposición. Ahí. disparar más lento. Incluso aquí, mire, donde dice en el 0, denle un poquito menos de velocidad. Aquí. Eso. En Sí, un la... poquito menos. Ahí, hasta que llegue al 0. A ver si logramos aquí que se... Ahí. Ahí. Esa es la excelente. Demos. Ya. Es. Ahí, Correcto. ahora entendí cómo era. Esta Ya. dice, haga que Ahora la hélice dice, parezca inmóvil. ya, entonces eso quiere decir que vamos a tener que disparar rápido. Mantengamos el ISO ahí, movamos la velocidad. Y ahora lo que tendríamos que abrir un poco el lente, ¿cierto? Para que vamos a tener menos profundidad de campo, pero no es un requisito.
Entonces, ¿cómo vamos? A ver, No, ahí, muy Eso subexpuesto. era lo que nos pasaba a nosotros. Que a entre pesar menos de que valor, más abríamos en abierto. 2.8, Eso, póngalo en 2.8. Manténgalo en lo poníamos en 2.8. 2.8, Y pero no queríamos subir del ahora 400. la velocidad tiene que ser rápida. Y el ISO a lo mejor lo podemos mover un poquito más. Exijámosle al ISO un poquito, 800, 1600. Ahí, y apuremos un poquito más. Ahí, probemos ahí, a ver cómo nos va. Eso, Ahí, excelente. Vamos. no. No, no quiso. Tiene que ser esta más. Entonces, Más, claro, a más velocidad. y este dice Tiene que ser más captura el lento, pero movimiento uno de la hélice. sube mucho el ISO ahí. A ver, aquí dice, captura el movimiento de la hélice. Entonces quiere decir que la hélice tiene que estar así como movida. Ya, entonces tenemos que bajar los segundos. Bajémoslos un poco, porque no tiene que notarse que se está moviendo. Y la sensibilidad quizás le podemos pedir menos ahora porque estamos con exceso de luz. Hay unos 200 y podemos cerrar un poquito a lo mejor la apertura, eso, ahí, y ahí estamos ya en la buena exposición. Quizá todavía está un poco rápido, pero ya, ahí, no tío correcto, ya. Ahora desenfoquemos delante y detrás del avión. Eso quiere decir que tenemos que tener poca profundidad de campo. Entonces vamos a tener que cerrar el iris. Ahí, para allá se cierra, eso bien cerradito. Y veamos ahora, compensemos, estamos con poca luz. Disparemos más lento, a ver. Lo más lento que podamos y después le pedimos al ISO. Ah, ya por ahí ya estamos. Ahí, A ver, vamos a ver. no. Vamos a, ya, sigamos. Desenfoca el primer plano y el fondo alrededor del avión de juguete. Y ahí estamos con, a lo mejor, claro, dice que tenemos bien enfocado aquí. Ah, lo que pasa es que ahora tenemos que poner, no el iris tan chiquitito, sino que más abierto, para que tenga poca profundidad de campo, ¿cierto? Ahí. Y estamos con mucha luz, estamos disparando muy lento a lo mejor. Ahí. Sí, sí. Vamos a ver. Eso está bueno. Sí. Vamos a ver. Tenemos ahí dos malitas que era revise su configuración. Pincha ahí en el 3, a ver qué nos sucedió. Dice, ¿estamos en el 3 o no? ¿Sí? Ah, que Sí, es el 3. claro, seguramente la hélice todavía se ve. Quizás el movimiento, por eso no le parece correcto. Pero se Claro, ve, sí, todavía un no está poquito tan nítida, borrosa. entonces. Un Sí. poquito, ¿no? Dejaste Sí, el un obturador poquito abierto el borrosa. tiempo suficiente para capturar algo de movimiento. Quizá, claro, todavía se captura algo de movimiento, entonces lo pide inmóvil, totalmente inmóvil. O sea, la velocidad tiene que ser al máximo. Sí, al máximo. La otra era... Ay, Entonces ahí con el ISO hay que llegar a los, ¿cuánto? Claro, porque 3200. lo que se fijan, lo que pasa ahí, por ejemplo, al detener el movimiento y tener gran profundidad de campo, eso cuando uno pide esas dos cosas es complejo y ahí tiene que pedirle al ISO, sacrificarlo un poco, porque por ejemplo no podemos tener un lente, una apertura tan chiquitita, porque entra poca luz, y una velocidad rápida, porque entra poca luz también. Entonces el ISO es la única alternativa ahí, al punto de sacrificar un poquito el ruido digital. Ah, Y el ejercicio también estaba malo, ¿cierto? sí, Dice, ah, claro, porque miren, tenemos todo enfocado, desenfoque delante y detrás. Claro, seguramente teníamos nuestro foco bien chiquitito y quedó todo enfocado. Teníamos amplia profundidad de campo. Quizás no leí bien ahí, no leímos bien el requerimiento. Pero nos quedó buena igual. No era la intención, pero igual quedó con buena exposición, ¿ves? Pero así uno configura los valores. ¿Les parece? sí, está bueno. sí, está Podemos seguir entretenido porque Para es practicando. como una practicar. cámara.
Claro, esto sucede con la misma cámara que uno fotografía. Uno configura los valores ahora con criterio, para querer algo nítido, desenfocado, o con más luz, con menos luz, ¿cierto? Ahora ya con un poquito más de aplicación en los conceptos. Así que hoy día practicamos con esto. La próxima semana vamos a tener otro ítem para practicar, ahora ya individual, cada uno lo va a instalar en su computador y vamos a tomar más fotografías de forma simulada, pero también entretenida. Así que qué buenos chiquillos que pudimos participar de este ejercicio. Quedaron empatados los grupos, ¿ah? Así que ahí no vamos a hacer desempate, vamos a dar 3 para cada uno, ¿ya? Así que yo lo voy a anotar. Así que cada uno tiene sus 3 décimas por haber participado y como justo quedaron empates, ya, 3 décimas para cada equipo ahí, para cada integrante. Ya, profe, gracias. Bien, chiquillos, que estén muy bien. Eso ha sido todo por hoy día. Un gusto haber participado con ustedes. Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, chao, que Tengan esté buena bien. semana de receso. Chao, chao. Igual usted.